Saludos hermanos, Dios les bendiga grande y poderosamente. Es una bendición para mí poder saludarle y como siempre espero en el Señor que se encuentre bien, que tenga salud, que tenga provisión, dirección y protección de parte de nuestro Dios Todopoderoso. En esta oportunidad quiero compartir un mensaje con ustedes eh, que está basado en la vida de uno de los discípulos más famosos o más conocidos del Señor Jesucristo. Creo que si nos ponemos a ver la historia del Nuevo Testamento, creo que hay tres discípulos que resaltan. Uno de ellos es el apóstol Pablo, conocido por ser un misionero. También otro que resalta es el apóstol Juan, quien tuvo una relación muy cercana al Señor. Pero creo que el discípulo que más se relaciona con el Señor Jesucristo es sin duda alguna el apóstol Pedro. Y vamos a comenzar en la escuela dominical, en el tiempo de enseñanza. Vamos a estar comenzando una serie de estudios sobre la primera carta del apóstol Pedro. Y es por eso que me gustaría compartir con ustedes un mensaje en base a lo que el Nuevo Testamento, específicamente los Evangelios, nos muestran sobre la vida del apóstol Pedro. Estudiando su personaje y estudiando lo que Dios nos muestra a través de la vida de este gran siervo, creo que hay por lo menos 4 enseñanzas principales que la vida del apóstol Pedro refleja y que por supuesto todo cristiano debería tener. No digo que la vida del apóstol Pedro solamente puede enseñarnos 4 cosas. Creo que hay muchísimas cosas que se pueden aprender con lo que el Señor hizo en él. Pero creo que hay por lo menos 4 enseñanzas principales, elementales, que este apóstol nos puede enseñar. Entonces, vamos a estar desarrollando este mensaje que voy a titular 4 lecciones del apóstol Pedro. Vamos a orar. Señor Dios y amado Padre Celestial, te doy gracias, Dios Todopoderoso, por esta oportunidad que tú nos brindas de compartir tu palabra, Señor. Gracias de verdad por la tecnología. Gracias, Señor, de verdad por esta oportunidad de mantenernos en contacto. Te ruego, Señor, para que bendigas este momento, permitas que el Espíritu Santo pueda hablar a través de mí para poder compartir este mensaje de tu palabra. Señor, ayúdanos a ver en lo que hiciste con este hombre llamado Simón, a quien identificaste como Pedro. Ayúdanos, Señor, a ver a través de lo que tú hiciste en él, lo que aún nosotros necesitamos para nuestras propias vidas en este camino que hemos tomado como discípulos tuyos. Te lo ruego en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Entonces, como le decía, el apóstol Pedro es, en los evangelios, creo que es el discípulo que tenía más contacto, más confianza y más relación con el Señor Jesucristo. Y eso le permitió a este hombre poder conocer cosas muy valiosas y muy impactantes sobre Cristo Jesús, que al mismo tiempo le ayudaron a entender lo que significa ser un discípulo de Cristo. Hoy en día, si tú has recibido a Cristo en tu corazón, yo creo que tú te encuentras en un proceso de aprendizaje, de entendimiento, para comprender lo que significa seguir a Cristo, para comprender lo que significa ser un discípulo de Cristo. Entonces, si ese es tu deseo, si ese es tu anhelo,
comprender este tema, creo que la vida del apóstol Pedro te va a ayudar con estas 4 lecciones. Vamos con la primera, que la vamos a encontrar en el Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículo 8 al 9. Perdón, Lucas, capítulo 5, versículo 8 al 9. Ahora, en este pasaje, el apóstol Pedro, en ese momento él era simplemente Simón, se encuentra pescando. Él estuvo pescando toda la noche, que es el mejor momento para pescar, pero no consiguió absolutamente nada. El Señor Jesucristo se monta en la barca y le dice que bogue mar adentro, o sea, que se meta y echa sus redes. Simón le dice: Señor, estuve toda la noche pescando y no conseguí absolutamente nada, pero en tu palabra echaré la red. Y aparentemente Simón, mejor conocido como Pedro, tratando de ser amable con el Señor, echa la red. Pero cuando la echa, para su sorpresa, entran una tremenda cantidad de peces. Y la red se llena tanto que ya él no puede sostenerla solo y tiene que llamar a otros 2 pescadores, Juan y Jacobo, los hijos de Zebedeo, para que puedan ayudarlo. Es en ese momento donde leemos el versículo 8. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Algo que podemos aprender a través de la vida del apóstol Pedro es que, y es básicamente la primera lección, es que el Señor Jesucristo tiene para nosotros un llamado con propósito. Cuando hablamos de llamado, estamos hablando del hecho de que Dios nos busca. Hay mucha gente que tiene la idea de que yo estaba buscando de Dios y lo encontré. Pero la realidad es, como dice la palabra de Dios, nadie busca a Dios, sino que Él es quien nos busca. Le encontramos no porque le estábamos buscando, sino porque Él nos alcanzó. Entonces, si hay alguien que refleja con mucha claridad este punto, es el apóstol Pedro. ¿Sabe qué? El Señor Jesucristo conoció a Pedro gracias a su hermano Andrés. En el Evangelio de Juan capítulo 1 se nos dice que Andrés y Juan estaban siguiendo a Juan el Bautista. Y luego Juan el Bautista les dice: miren, el Cristo es Él. Y ellos se van detrás de Jesús y luego de estar una noche con Él, se convencen de que Jesús es el Mesías. Y al día siguiente lo primero que Andrés hace es buscar a su hermano Simón. Y se lo lleva a Cristo. Y cuando Cristo lo ve, le dice que tú serás llamado serás llamado Pedro. Ese fue básicamente el primer contacto que el Señor tuvo con Pedro. Y en ese momento el Señor simplemente le dijo: tú serás llamado Pedro. Dándole a entender que en el futuro yo voy a hacer algo contigo. Él no le dijo: te vas a llamar Pedro. Le dijo: serás llamado Pedro. Dándole a entender que tengo un plan contigo. Ahora, en este momento, el Señor hace esta pesca de alguna manera para que Simón se dé cuenta de que no es un juego. De que el Señor no está simplemente diciendo las cosas por decirlas. Realmente lo está llamando porque tiene un propósito con él. Cuando Simón ve la pesca milagrosa, se da cuenta de que esto no es un juego.
realmente este es un hombre especial, un enviado de Dios, y él tiene miedo. Su reacción inicial fue decirle: Señor, apártate de mí, porque soy hombre pecador y ahora conozco que tú eres un hombre santo. Y el Señor Jesucristo, en lugar de decirle: bueno, tienes razón, apártate, no. El Señor más bien le dice: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Entonces, primero el Señor lo llamó, es decir, lo buscó y le dio una nueva identidad. Y yo no quiero que tú sigas siendo Simón. Yo más bien quiero que tú te conviertas en Pedro, un hombre transformado y moldeado por Dios. Pero como le digo, el Señor no solamente, no lo llamó para que Simón fuese un adorno, ¿sí? Y triste y lamentablemente hoy en día hay muchos cristianos que creen que Dios nos llamó y nos salvó para que nosotros fuésemos adornos. Es decir, para que nos vistiésemos bonito, tuviésemos una Biblia y fuésemos y nos sentamos en el templo. Entonces, qué bonito somos y qué bonito nos vemos en el templo. Pero la realidad es que el llamado de Cristo tenía una razón, tenía un propósito. Pedro era un pescador de peces. Era una persona que estaba acostumbrada a meterse en el mar, echar sus redes y sacar la mayor cantidad de peces posible. Ahora el Señor Jesucristo le dice: yo quiero que tú seas un pescador de hombres. Ahora ya no te vas a meter en el mar, ahora vas a meterte en el mundo. Pero no para ser parte del mundo, sino para echar la red, ¿verdad? Y algo interesante es que en parábolas de Cristo Jesús, la red es el Evangelio. Y el Señor me dice: ahora te vas a meter en el mundo y con el Evangelio vas a echar la red. Y la idea es que traigas para el Señor almas. Es decir, traigas hombres, traigas criaturas de Dios, traigas seres humanos. Entonces, qué tremendo. El Señor le está diciendo a Pedro: yo quiero que tú estés a mi lado, porque yo voy a convertirte en una herramienta, en un instrumento de Dios para alcanzar a otros. Comprenda que cuando el Señor le dice a Simón: te voy a convertir en pescador de hombres, Simón entendió de qué se trataba. Simón no se imaginaba lanzándole la red a las personas. No, Simón comprendió: él me está llamando, me está buscando porque quiere que yo alcance a otros para él. Entonces, hermanos, eso no ocurrió nada más con Pedro, no ocurrió nada más con los 12 apóstoles, no ocurre nada más con los pastores, no ocurre nada más con los misioneros. Cada creyente que es llamado a salvación tiene un propósito con el Señor. Y el propósito de todo creyente es convertirse en un pescador de hombres. Y como te digo, no se trata de estar tirándole redes a la gente en la calle, pero sí se trata de utilizar el Evangelio para alcanzar a otros para Cristo Jesús. Entonces, una primera lección que nos enseña la vida del apóstol Pedro es que el Señor tiene para nosotros un llamado con propósito. O mejor dicho, la segunda lección que podemos aprender a través del apóstol Pedro está en Mateo capítulo 14. Mateo capítulo 14, versículo 28 al 31. Mateo capítulo 14, del 28 al 31. Y dice así la palabra del Señor. En esta porción, los discípulos se habían subido a un barco y estaban navegando de noche. Pero ocurrió una tormenta y los discípulos estaban asustados ahí a mitad de la noche, cuando de repente el Señor Jesucristo aparece caminando sobre las aguas para venir a ellos. Ahora, ellos al principio
o mejor dicho, ellos no reconocen inmediatamente a Jesús. Cuando lo ven caminando sobre las aguas, algunos de ellos piensan que Jesús es un espíritu, es una especie de fantasma. Hasta que el Señor Jesucristo les habla y les dice, no teman, soy yo, o yo soy. Y el versículo 28. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ahora, fíjense lo que pasó. Pedro ve al Señor caminando sobre las aguas. Pedro no está seguro si de verdad es Jesús y le dice, bueno, si de verdad eres tú, manda a que yo también camine sobre las aguas. El Señor con toda la tranquilidad del mundo le dice, ven. Lo sorprendente es que Pedro se baja de la barca, coloca sus pies sobre el agua y resulta que acontece que también puede caminar sobre las aguas. Y en su emoción, él comienza a caminar. Pero cuando comienza a caminar, él comienza a ver el viento, a ver el agua, a ver la tormenta, y como que cae en sí, ¿verdad? Y parece que él estaba más concentrado en vamos a ver qué pasa, al lugar de ponerse a pensar lo que él realmente estaba haciendo. Entonces, cuando por fin está en medio del agua, es como que se pone a reflexionar en lo que realmente está haciendo. Entonces, él inocentemente le dijo al Señor, Señor, si eres tú, manda que yo camine sobre el agua. Y él comienza a caminar. Pero cuando comienza a caminar sobre el agua, es como que en ese momento fue que examinó, hey, estoy caminando sobre las aguas. Y me imagino que comenzó a pensar que esto es imposible, que esto no se puede, que estoy en el agua, me voy a hundir, mira el agua, y comenzó a hundirse. Al punto que el Señor Jesucristo tiene que extender su mano y levantarlo. Y cuando lo levanta, el Señor le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y esto fue, honestamente, un acto impulsivo del apóstol Pedro. Y en el Nuevo Testamento uno ve al apóstol Pedro como un personaje que es bastante impulsivo. Una persona que básicamente reacciona por la emoción y cuando ya está metido en el paquete, entonces examina lo que está haciendo y tendemos a ver cómo a veces se metió en problemas y otras veces produjo problemas simple y llanamente por no entender lo que está haciendo, no comprender aquello en lo que se estaba involucrando. De manera que esto nos enseña nuestra segunda lección. La primera es que Dios tiene un llamado con propósito, pero la segunda es que es necesario ser firme. Cuando hablamos de firme, estamos hablando de una persona que espiritualmente es constante. La Biblia dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y el doble ánimo tiene que ver con tener dos pensamientos distintos en tu cabeza y no ser capaz de decidirte por uno de los dos. Mientras que tú tengas dos opciones en tu cabeza y no te puedas decidir por alguna de ellas, obviamente no vas a poder ser constante. Obviamente no vas a poder ser firme. Y se necesita ser firme. Hay que aprender a ser firmes si de verdad queremos completar el camino, queremos completar el recorrido como discípulos de Cristo.
Hermano, cuando hablamos de firme, significa que tú tienes una posición y nadie te mueve de esa posición. Pero hoy en día la tendencia es ver cristianos que buscan a Dios, siguen a Dios, sirven a Dios, dependiendo de las circunstancias a mi alrededor, dependiendo si es fácil, dependiendo si es cómodo. Sí, y parece mentira, pero muchos cristianos sirven a Dios en base a si es fácil, si es cómodo. Y les cuesta mucho asimilar que a veces servir al Señor viene con complicaciones, viene con dificultades. A veces hay que pasar trabajo para hacer la voluntad de Dios. Y si tú eres un cristiano indeciso, si tú eres un cristiano que, bueno, a veces tienes tus momentos en el espíritu y a veces tienes tus momentos en la carne, triste y lamentablemente no vas a poder avanzar mucho en el camino de ser un discípulo con el Señor. Fíjate lo que pasó con el apóstol Pedro. Él tuvo la determinación de bajarse del barco y comenzar a caminar en el agua. Pero cuando estaba caminando sobre el agua, vino a él otro pensamiento. Y la consecuencia fue que el segundo pensamiento que tenía lo hizo dudar del primer pensamiento. El primer pensamiento es, si Cristo me dijo que camine sobre el agua, yo puedo caminar sobre el agua. Pero el segundo pensamiento aparentemente fue, es difícil, es peligroso, no se puede, ¿qué estoy haciendo? Y ese anuló el primero. Y lo mismo pasa con cristianos que no son firmes. Cuando tú no eres firme para el Señor, entonces van a surgir otras opciones que de una u otra manera te van a desanimar, alejar, te van a sacar del camino. Y si alguien o algo puede cambiar tu posición, entonces tú no eres firme. Y la realidad, mi hermano, es que si su plan de vida es ser un cristiano mediocre, que no va a hacer ningún esfuerzo por alcanzar la palabra de Dios, entonces pues no tienes problema. Pero si tu verdadera meta es agradar al Señor y lo más posible y acercar tu corazón a Él lo más que se pueda, entonces usted tiene que aprender a ser firme. Que nada te mueva de lo que Dios quiere hacer contigo. Pero como digo, tenemos que aprender a ser firmes. La tercera lección que aprendemos con el apóstol Pedro se encuentra en Lucas capítulo 22. Evangelio de Lucas capítulo 22. En el Evangelio de Lucas capítulo 22, versículo 31 y 32. Dice así: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Fíjese lo que el Señor le acaba de decir a Pedro. Y interesante, el Señor no le dice Pedro, el Señor le dice Simón. Porque, como le digo, el nombre de Pedro tenía un propósito. Simón, el nombre Simón representa la vieja naturaleza. Pero el nombre Pedro representa la nueva criatura que Cristo quería formar en él. Recuerde, en el Evangelio de Juan, el Señor cuando ve a Simón le dice: tú serás
llamado Pedro. Y en esta oportunidad el Señor le dice Simón. Y el Señor le dice Simón por una buena razón. Le dice Simón porque el Señor Jesucristo, mejor que nadie, sabía que en ese momento Simón todavía no se había convertido en Pedro. Simón todavía no se había convertido en la nueva criatura que el Señor quería formar. Por eso el Señor le dice Simón, no una, sino dos veces, Simón, Simón. Como un recordatorio de que en este momento tú no eres aquello en lo que yo te voy a convertir. El Señor le está diciendo, Satanás ha pedido permiso para zarandearte como a trigo. Y eso de zarandear como a trigo es básicamente bueno, zarandear tiene que ver con cuando sacuden el trigo para quitarle la concha a la semilla y que quede simple y llanamente la semilla, para luego molerla y convertirla en polvo, en harina. Ahora, lo tremendo es que el Señor está teniendo un tremendo momento de sinceridad. Simón, Satanás ha pedido permiso para agarrarte, atacarte, sacudirte, y te va a dejar como dejan el trigo. Ahora, lo impresionante es que el Señor Jesucristo básicamente le está diciendo, Él pidió permiso y se le dio. Satanás me pidió permiso y yo le di permiso para zarandearte. Ahora, esta escena es una escena en micro de lo que ocurre con Job. Satanás no podía tocar a Job porque el Señor lo tenía protegido. Pero luego Dios le da permiso para que Satanás intervenga en la vida de Job, y ahí es cuando le ocurren todas las cosas fuertes a Job. Entonces el Señor le está diciendo a Simón, o sea, lo mismo que ocurrió con Job está ocurriendo contigo. Satanás pidió permiso y se le va a dar. Él va a zarandearte, él va a sacudirte y mira, te va a dejar por el piso. Pero el Señor le dice estas hermosas palabras, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. El Señor le dijo, vas a ser atacado por Satanás. Y yo he dado permiso para que tú seas atacado. Pero la meta no es que seas destruido. La meta es que seas quebrantado. Pero luego de ser quebrantado, levántate y continúa con tu propósito. Ahora, mis hermanos, debemos estar conscientes que en este camino que tenemos con el Señor, en este proceso, en esta relación que tenemos con Él, no somos invulnerables, ¿verdad? Que nada nos puede dañar, que nada nos puede tocar, que nada nos puede lastimar. Al contrario, el Señor quiere que nosotros entendamos que tenemos áreas vulnerables. Y el Señor dice, yo tengo el poder para protegerte. Pero hay momentos en tu vida en donde el Señor dice, por buenas causas y por buenas razones, voy a permitir que seas atacado. Voy a permitir que seas golpeado. Y solamente quiero que tengas presente que ese no va a ser el fin de la carrera, que ese no va a ser el fin del camino, sino un momento de dificultad que te va a llevar a un nuevo nivel. Entonces, si algo nos enseña la vida del apóstol Pedro, es que, número uno, tenemos un llamado con propósito. Número dos, hay que ser firme. Pero número tres, el enemigo nos va a atacar.
Quisiéramos pensar que no va a ocurrir. Quisiéramos pensar que la protección de Dios siempre va a estar a 100% ahí, evitando que algo nos toque. Pero la realidad es que hay momentos donde el Señor permite que nosotros seamos atacados. A veces Dios permite que seamos atacados para que nos demos cuenta que no somos tan fuertes como pensamos que lo somos. Fíjese lo que ocurrió con Simón Pedro. El Señor todavía le está diciendo: yo le di permiso a Satanás para que te zarandee. ¿Y cuál es la respuesta de Simón, de Pedro? La respuesta de él es: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Es como que le acaban de hablar y él, o sea, le entró por aquí y le salió por aquí. Yo creo que si el Señor Jesucristo te dice: le di permiso a Satanás para que te zarandee, para que te ataque, yo creo que las preguntas más pertinentes serían: Señor, ¿cuándo va a pasar? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo salgo de ahí? Pero a él se le ocurrió fue: dispuesto estoy no solo a ir a la cárcel contigo, sino a morir contigo. Dos cosas que obviamente no eran ciertas. Él, al momento de la chiquita, prefirió negarlo que vivir eso con el Señor. Y no era una sorpresa para el Señor. El Señor sabía hasta dónde podía llegar Simón, pero Simón no. Simón pensaba que él era demasiado fiel, demasiado fuerte y demasiado firme. Entonces el Señor permite este ataque para que él simple y llanamente se dé cuenta lo débil que es, lo mucho que le falta por recorrer. Entonces, hermano, hay veces que el Señor permite que tú seas atacado por los demonios de Satanás, que tú tengas complicaciones, que tú tengas dificultades, a veces para que tú te des cuenta que eres débil y que todavía te tienes que fortalecer más. Otras veces el Señor permite que seamos atacados para mostrar su poder en medio del ataque. Y otras veces Él permite el ataque para que experimentemos, vamos a decir, para que podamos comprobar que realmente hemos aprendido. Y de esa manera podamos estar de alguna manera certificados, de alguna manera evaluados y podamos decir si puedo seguir avanzando porque he podido superar estas cosas. Entonces, no se sorprenda que en algún momento vengan dificultades y pruebas a su vida. No se sorprenda de que en algún momento vengan ataques de parte del enemigo a su vida. El Señor lo permitió con Simón, a quien luego llamó Pedro. Entonces, también lo va a permitir en su vida. Y la última lección la vamos a encontrar en Mateo capítulo 16. Como le dije, creo que en la vida del apóstol Pedro, la relación que él tuvo con el Señor Jesucristo, hay demasiadas cosas que aprender. Pero en esta oportunidad yo le puedo compartir estas 4. La primera, Dios tiene un llamado con propósito para nuestras vidas. La segunda, hay que ser firme. La tercera, el enemigo nos va a atacar. Y la cuarta, el sufrimiento es parte del plan de Dios. En Mateo capítulo 16, versículo 21 dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Fíjese bien, los discípulos, y principalmente Simón Pedro,
Ellos tenían la idea de que el Mesías era totalmente invencible. Y que como era invencible, no podía experimentar una derrota. No podía experimentar vergüenza. No podía experimentar dolor. No podía experimentar sufrimiento y mucho menos la muerte. Pero esa fue una idea, esa fue una expectativa que ellos mismos se crearon. Porque ya en el Antiguo Testamento los profetas ya venían anunciando que para que el Cristo pudiera cumplir su propósito, tenía que morir. Tenía que experimentar el sufrimiento, ser quebrantado, ser humillado, ser avergonzado en su muerte, para luego levantarse y resucitar. Entonces, cuando el Señor Jesucristo comenzó a anunciar que faltaba poco tiempo para su muerte, a Simón Pedro no le entraba esa idea. Tanto que habló con el Señor Jesucristo y buscó, dice la palabra, que tomándole comenzó a reconvenirle. Reconvenirle tiene que ver como que intentar hacerlo cambiar de opinión. ¿Sí? Como que Simón le está diciendo, Señor, mira, es una mala idea. Tú eres el Mesías, eres un ser infinitamente poderoso, eres el futuro rey eterno de Israel. Entonces, esto de morir en la cruz no va contigo. O sea, cambia de plan, cambia de idea. Ninguna cosa mala, dice, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Entonces, Simón no tenía la idea, no tenía el pensamiento de que el sufrimiento era parte del plan de Dios. Luego ve al Señor arrestado y eso para él fue un shock. ¿Cómo el Hijo de Dios puede ser arrestado? Luego ve cómo lo encarcelaron, cómo lo golpearon, cómo lo azotaron. Luego se entera que Jesús fue a la cruz y para él eso es algo inconcebible. ¿Cómo es posible que esto sea el plan de Dios? ¿Cómo es posible que el sufrimiento, el dolor, la vergüenza, la humillación sea parte del plan de Dios para alcanzar la meta? Y honestamente, Simón no logró entenderlo. Hasta que vino el Espíritu Santo a su vida y él deja de ser Simón. Y ahí cuando se convierte en Pedro. Uno de los primeros líderes de la iglesia del Señor Jesucristo. Pedro fue el primer predicador del Evangelio para los judíos y para los gentiles. Cuando él logró comprender que el sufrimiento y el dolor son cosas que Dios incluye dentro de sus planes. A veces, mis hermanos, nos toca sufrir, nos toca experimentar el dolor. Y nos sorprendemos y a veces pensamos, ¿cómo es posible? ¿Por qué Dios permite esto? Y creo que eso se debe a que tenemos una expectativa muy ilusa, muy inocente de los caminos del Señor. Hermanos, el sufrimiento es una herramienta de Dios. Cuando el Señor lo permite en nuestra vida, siempre tiene un propósito. Cuando nosotros aprendemos a distinguirlo, entonces traemos nuevas enseñanzas a nuestra vida que nos ayudan a crecer y a madurar y a seguir avanzando en el camino del Señor. Pero si nos aferramos a la idea de que el sufrimiento no es parte de Dios,
entonces no le vamos a poder encontrar sentido. Y cuando nos golpee, y cuando sea el momento en que nos toque sufrir, en lugar de entender, lo que vamos a hacer es amargarnos. Y amargados no vamos a poder ver los propósitos de Dios. Me pongo a pensar en las cosas que han ocurrido este último año. Las muertes que han ocurrido cerca de los hermanos de la iglesia. Muertes bastante cercanas y bastante intensas. Y la pregunta más humana es, ¿por qué? ¿Por qué el Señor permite esto? No solamente se ha sufrido la pérdida de familiares, pero también todo el estrés, todo el afán, todo el desgaste que trae el deterioro de Venezuela. También puede contarse como sufrimiento. Y la pregunta más humana es, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mi familia? ¿Por qué a mi país? Son preguntas muy humanas. Pero el tema no es convertirnos en víctimas y quedarnos aferrados al dolor, sino más bien es beber la copa y comprender que de una u otra manera esto es parte del plan de Dios. Y las metas de Dios siempre son buenas. Y las metas de Dios siempre tienen una razón lógica de ser. Siempre tienen una muy buena razón de ser. Entonces, para nosotros que queremos convertirnos en discípulos de Cristo y cumplir la meta, creo que la vida del apóstol Pedro y estas 4 lecciones nos ayudan a tener un mejor panorama de cómo seguir avanzando en esa ruta, en ese camino. Entonces reflexiona, mi hermano, en las lecciones de la vida del apóstol Pedro. Él aprendió que Dios tiene un llamado con propósito para nuestras vidas. Aprendió que hay que ser firmes. Aprendió que el enemigo nos va a atacar. Y aprendió que el sufrimiento es parte del plan. Y aprendiendo todas esas cosas y volviendo a la parte de su vida, pudo crecer, madurarse y convertirse en Pedro, convertirse en ese siervo, en esa criatura nueva que el Señor pensó en el primer momento que le vio. Entonces, espero, mi hermano, que sigas avanzando a convertirte en esa nueva criatura. Que Dios te bendiga grande y poderosamente.